buenas tardes a todos. Bueno, soy Lisardo Recio, Product Manager de General Cable, que es una empresa, una marca del grupo Prysmian, que sabéis es fabricante líder mundial en el grupo, es fabricante líder mundial en cables de energía y comunicaciones. Y bueno, pues lógicamente estamos en el tema del autoconsumo con los cables de energía, de comunicaciones, incluso también tenemos soluciones para plantas fotovoltaicas flotantes, etcétera, etcétera, que es algo que no es baladilla, que cada vez se van viendo también más consultas de este tipo de plantas, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer un par de ejemplos representativos de lo que son los cálculos, ¿no? Luego la idiosincrasia de cada cálculo es como es y como yo digo, la charla no se acaba aquí, al final tendréis mi correo electrónico y mi número de teléfono para cualquier consulta que podáis tener, porque al fin y al cabo esto es prácticamente un monólogo y luego siempre surgen consultas y cosillas que uno puede tener duda, pues que sepáis que estamos online a vuestra disposición y ya os dejo, insisto, al final el correo electrónico y el número de teléfono. También deciros que esta presentación va a quedar a disposición de todos. Ultimo os va a facilitar la posibilidad de descargarla para que la tengáis. Y bueno, pues así ya tenéis, digamos, la constancia de lo que aquí vamos a hablar para luego, pues incluso analizarlo más minuciosamente, ¿no? Bueno, vamos con los ejemplos que hemos comentado. Primeramente, un cálculo más sencillo de autoconsumo fotovoltaico de 5 kilovatios, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, digamos, el procedimiento es casi el mismo, ¿no? Y es un poco el análisis, el cálculo de secciones, que es para una aplicación concreta, pero que podría valer para otras, aunque tiene sus particularidades y eso es un poco lo que quizás sea más importante y en lo que vamos a incidir un poquito más, ¿no? Bien, pues en esta instalación de autoconsumo fotovoltaico doméstico, bueno, tenemos lo que se llama el lado de corriente continua y el lado de corriente alterna. A lo mejor parece una designación un poquito vulgar, pero bueno, es como viene la norma UNE de referencia, ¿no? y en lo que sería la futura ITCBT 23, ¿no? Se le llama lado y como tal lo llamamos lado, ¿no? Entonces ahí tenéis, bueno, para el lado de corriente continua se utilizaría el Excellent Class Solar, que es cable especial para sistemas fotovoltaicos, ¿no? Con todas esas buenas propiedades que tienen para ese tipo de usos. Y para el lado de corriente alterna, más de interior, pues ya sería un cable de tipo Excellent Compact 1000 voltios, el RZ1K que conocéis, ¿no? O podemos comentar algunas cosillas más. Para este cálculo vamos a utilizar un módulo de 420 vatios con una tensión del punto de máxima potencia de 39,5 voltios. Bueno, los parámetros que tenemos ahí, ¿no? La intensidad del punto de máxima potencia, la intensidad de cortocircuito, que como sabéis siempre es ligeramente superior. Bueno, y la longitud de las líneas de cada string son 34 metros, siempre medido hasta el módulo más alejado, ¿no? ¿Vale? Porque siempre tenemos uno más cerca y uno más lejos, salvo que hagamos una conexión zigzag. Pues entonces el módulo más alejado, el cable al módulo más alejado serían 34 metros y es el que utilizaremos pues, para la caída de tensión. Y para el cortocircuito se utilizaría también. Bien. Bueno, la agrupación que vamos a hacer es de 2 strings de 7 paneles, ¿vale? Como veis aquí, entonces si cada string tiene, cada módulo genera para el valor nominal del punto de máxima potencia 39,5 voltios, pues 7 por 39,5 y tenemos 276 voltios y medio, ¿no? En cada string, ¿no? O técnicamente, como se llamaría en la norma, cadena de paneles, ¿no? Bien, cadena fotovoltaica, perdón. Intensidad de cada string para cálculo, tomaremos la del punto la de cortocircuito, que siendo solo ligeramente superior a la del punto de máxima potencia, pues así tenemos el cable apto tanto para la intensidad de régimen permanente como para el caso de cortocircuito. Y luego, pues la potencia total del sistema, pues si son 7 paneles por 420 y por 2 strings, ¿no? Pues tenemos 5.880 vatios de potencia en campo, potencia pico, ¿no? Si bien la nominal, en general se suele tomar la del inversor, digo en general porque siempre terminará habiendo criterios de todo tipo, pero en principio es eso, ¿no? El caso es que cada string, como podemos ver aquí a la izquierda, pues tendría 11,26 amperios y una tensión de 276,5, lo que hemos comentado aquí. Seguimos adelante. A ver, estoy aquí. Vale, un momento. Tengo que pasar las diapositivas. A ver, estoy aquí correctamente. Disculpad, es que no poderlas pasar de una en una me lía a veces. Bien, la colocación de los paneles debería ser esta. Aunque yo tengo esta,
expuesta, bien, la que debería ser es esta, ¿no? Que esta es la que, digamos, nos reduce los anillos para el caso de que pueda caer un rayo, pues tener una espira lo más pequeña posible y que las inducciones no sean muy elevadas, ¿no? Entonces, cuanto más pequeños hagamos los anillos, mejor, y agrupamos así los cables de esta manera, ¿no? Sería lo más interesante, ¿no? Igualmente aquí también podéis ver que, bueno, tengo puesto aquí el conductor de protección de esta manera que parece corrido. Bueno, sabéis que normalmente pues habría que sacar el conductor de protección y hacer aquí como una especie de bus y llevarlo, ¿no? Para evitar, se supone que en el caso de que tú tengas que eliminar un panel o sustituirlo, pues que en ese momento no haya una interrupción de ese circuito del conductor de protección, ¿no? Bien. Bueno, vamos con lo que son las características del cable para el lado de corriente continua. El cable es Class Solar H1 Z2 Z2-K, que ya sabéis que se ha convertido un poco en un estándar en lo que son los sistemas fotovoltaicos, diseñado según EN 50618 y norma IEC 62930. Tiene gran resistencia medioambiental, supera ensayos mecánicos, eléctricos, químicos, de fuego, es apto para sistemas de doble aislamiento, cosa importante. Y el conductor es de cobre estañado, que lógicamente siempre nos soportará mejor la acción de la corrosión, porque el estaño es un metal muy inerte, ¿no? Y la tensión máxima en corriente continua es de 1,8/1,8 kilovoltios, es decir, tanto entre conductores como entre conductor y tierra, la tensión podría ser como máximo de 1800 voltios. Ya sé que cuesta entender, pero esta técnica y legalmente así aceptado, ¿vale? 1800 voltios tanto entre conductores como entre conductor y tierra. Que esto a veces suscita algún tipo de duda. Bien. Bueno, vamos con lo que sería la instalación. En el lado exterior, ¿no? En la parte de intemperie, pues hemos supuesto que los cables van en bandeja rejilla, ¿vale? Y en el tramo interior, pues que va bajo tubo grapado a la pared, ¿no? Que podría ser un sistema de instalación aceptable. Así como tenemos las mismas líneas, pero con un sistema mixto, tendremos que ver cuál es la sección más alta necesaria para los dos casos, y esa será la que valga para los dos casos, tanto para la parte exterior como para la interior, ¿vale? Bien, pues hemos supuesto en exterior, como digo, la bandeja rejilla, ¿no? Comentar una cosa, siempre me gusta comentar esto. La ITC BT30.2 asimila a las intemperies a locales mojados, y entonces dice que las canalizaciones tienen que ser estancas, ¿no? Admitiendo para tal caso tubos y canales protectoras, ¿no? No habla de bandejas. Bien, la guía BT30 ha ampliado esto por haberse modificado la norma de las bandejas, ¿no? Y bueno, pues por todo esto, digamos, ha justificado de alguna manera el poder utilizar las bandejas, que luego es lo que se suele ver por ahí, ¿no? Tampoco hay que dar la espalda a la realidad, ¿no? Entonces, estas bandejas, aceptándose la guía BT30, se permitirían para el caso de intemperie. Parece un poco que el razonamiento, que si la canalización tiene que ser estanca, como técnicamente la canalización es el sistema de conducción de cables, es decir, la bandeja más el cable, ¿vale? Pues ese conjunto se podría decir que es estanco, aunque no está especialmente definida la forma de probar un cable para que sea estanco, ¿vale? Que hay muchas cosas que son teóricas, pero que luego no existe norma para demostrarlo. Si bien, insisto, es lo que se viene haciendo. Porque otra posibilidad es, bueno, meterlo en una canal protectora o en un tubo, pero es verdad que si ahí le va zumbando el sol, cuando además más tiene que generar y más corriente va a llevar, pues es posible también que no sea quizá la mejor solución, ¿no? Entonces es bueno a lo mejor que el cable ventile bien, aunque esté expuesto a la acción solar directa, si está correctamente calculado. Esa es un poco la historia, pero insisto, bandejas a intemperie siempre y cuando nos acepten la guía BT30. Bien. Coeficientes de corrección que tenemos que aplicar, porque está claro que el tendido no está en condiciones estándar. Aquí en el exterior tenemos la acción solar directa, tendremos una temperatura superior a la normal, y luego además tenemos dos strings, tenemos un agrupamiento de dos circuitos, ¿no? Que salvo que los hayamos separado convenientemente, 2 veces el diámetro aparente de cada circuito, se estarán influyendo térmicamente. Entonces hemos supuesto que están en contacto. Entonces, por la acción solar directa, 0,9, ¿vale? Según un EBT 435, que es una norma anulada, pero curiosamente la norma que está en vigor no prevé ningún coeficiente de corrección por la acción solar, ¿no? Con todo lo que nos viene con el tema fotovoltaico. No sé por qué no viene ningún caso, ¿no? Por ejemplo, que sepáis que en Francia lo que viene en la norma es 0,85, es decir, nunca un coeficiente superior a 0,9, ¿eh? De ahí para abajo, lo que queramos. Entonces, por acción solar vamos a poner por esa UNE 20435 S09, por tener una temperatura distinta de la estándar considerada en España, que son 40 grados a la sombra, ¿vale? Por considerar, vamos a suponer 50 grados, que no sería nada descabellado,
o utilizamos el otro coeficiente de corrección, que es 0,9, que este sí que viene en la norma, por temperatura. Insisto, son coeficientes que son iguales, pero hay que aplicar los dos. Uno es por la acción solar directa y otro por temperatura ambiente de 50 grados. No es uno u otro, son los dos, porque son dos acciones distintas que se superponen. ¿Vale? Porque yo puedo estar a 50 grados a la sombra y sería 0,9, pero como además le añado el sol, son otros 0,9. Bueno, seguimos adelante. Y no es el último 0,9, porque casualmente al ser dos circuitos de dos strings, nuestra norma de referencia para cálculo, que es la UNIHD 60364-552, gemela de la IEC 60364-5-52, sobre todo para para quien haga trabajos en el extranjero, para nuestros oyentes o escuchantes asistentes del otro lado del océano o de otras partes del mundo. ¿Vale? Igualmente, insisto, el criterio es el mismo que la IEC 60364-552 y nos dice aquí capa única sobre bandejas perforadas horizontales o verticales. En la tabla esta de referencia nos dice que para dos circuitos el coeficiente de corrección por agrupamiento ha de ser 0,9. Bien, pues aplicamos el 0,9. Fijaos, tenemos 3,09. 50 grados, acción solar y agrupamiento de dos circuitos. ¿Vale? Y además la ITC BT40 nos dice en su punto 5 que hay que mayorar un 25% la corriente, la intensidad de corriente a la hora de hacer los cálculos. ¿Vale? Pues hay que añadir ese 25% a mayorar en la intensidad de corriente. Por lo tanto, teníamos 11,26, ¿no? Que lo multiplicamos por 1,25 por esa ITC 40 y lo dividimos por los 309 y nos da un valor de corriente que yo ya la puedo aplicar a la tabla de intensidades admisibles. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué se divide? Bueno, puedo dividir aquí o directamente esos tres valores de 0,9 aplicarlos a la tabla de intensidades admisibles, ¿no? Cuando llegue el momento. ¿Vale? Entonces, estos tres valores, pues directamente lo divido y así obtengo una intensidad que puedo aplicar directamente a la tabla de intensidades admisibles y de ahí sacar la sección. Bueno, recordamos estos 19,3 amperios, que es la intensidad con la que yo tengo que ir a la tabla para el sistema de instalación de exterior, el tramo de exterior. Ahora vamos a ver el tramo de interior y luego cuando saquemos las secciones, la más alta de las dos será la que valga para interior y exterior. ¿Vale? Sé que es un poco minucioso, pero bueno, al fin y al cabo es un repaso del procedimiento de cálculo de secciones. En el interior que tenemos, los tenemos ya a la sombra y ya podríamos considerar posiblemente esos 40 grados, por lo tanto, con situación estándar, ¿vale? Por eso no hay que aplicar coeficiente de corrección. Sí por el agrupamiento, porque tendríamos dos circuitos en dos tubos, en este caso, vamos a poner el caso que fuera así. Entonces, por agrupar al aire en una superficie, dos tubos en montaje superficial, vamos a poner el caso que no se quisiera hacer obra, ¿vale? Pues tenemos un coeficiente de 0,8 que nos da la tabla. En este caso hay que aplicar esta línea de la tabla. Aquí nos dice el concepto aplicar. ¿Vale? Bien, más el 1,25. Lógicamente, ese 1,25 hay que aplicarlo igualmente porque estamos en el lado de corriente continua y estamos en instalación generadora de baja tensión. Como tenemos los 11,26 amperios igualmente, multiplicamos por 1,25 y dividimos por 0,8 y nos sale 17,59 amperios. Es decir, por un lado hemos visto 19,3 para instalación en bandeja rejilla y aquí para instalación bajo tubo grapado a la pared, fijado a la pared, 17,59. Ahora ya sí nos podemos ir a la tabla en intensidades admisibles. Y aquí tenemos, para el caso de bajo tubo, el sistema de instalación referencia sería B1, nos vamos hasta XLPE2, 2 porque son dos conductores cargados, recordemos que estamos en continua, ¿vale? Polo positivo y negativo, y XLPE porque el cable puede soportar los 90 grados que vemos aquí, ¿vale? Es un cable de 90 grados, hay cables también de 70 grados, pero en este caso es un cable termoestable. Entonces llegamos hasta aquí y por aquí bajamos. Primera intensidad que me supera el valor que yo estoy buscando y 17,59 es la que me dará la sección mínima. Fijaos que con el 1,5 nos valdría, ¿vale? Vamos al caso de las bandejas. El sistema ya no es el sistema B1, sino en este caso estamos hablando del sistema, he puesto E, pero es F realmente, ¿vale? Esto lo corregiré para mandado, ¿vale? He puesto E, pero para unipolares, cuando los conductores son unipolares en bandeja, es el F. Llegaríamos hasta XLP2 y nos daría 25, que como supera los 19,3 amperios, pues la sección de 1,5 nos valdría. En los dos casos nos vale 1,5 la misma sección, por lo tanto, por el criterio de intensidad admisible, la sección mínima es 1,5. Si bien a falta de otras comprobaciones, lo recomendable es poner un mínimo de 4 milímetros por todo el tema de conectorización. Como sabéis, los conectores que llevan los paneles y los que venden por ahí
son compatibles con un sistema de conectorización que vale para 4 y 6 milímetros, ¿vale? De todas maneras, cuando quiera salir la nueva reglamentación ya no será una elección, sino que se pedirá un mínimo de 4 en cobre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí lo pongo así porque todavía no es obligatorio, pero que sepáis que es 4. De todas maneras, solo hemos calculado por el criterio de la intensidad admisible. Ahora tenemos que calcular por la caída de tensión y luego verificar un poco por el tema del cortocircuito. Bien, vamos con la caída de tensión. Bueno, como sabemos, la ITC BT40 en el punto 5 nos dice una máxima caída de tensión del 1,5% a la intensidad nominal. Importante, ahora no hay que mayorarla un 25%, sino con la intensidad nominal. Podemos hacer sumar y decir, bueno, en el lado de continuo un 1%, en el lado de alterna un 0,5%, porque en principio se supone que es hasta el punto de conexión de la red de distribución pública, dice. Bueno, es un poco el hecho de haber hecho una ITC 40 hace 20 años en el que, bueno, pues como sabemos, pues el tema fotovoltaico era prácticamente testimonial. Bueno, el caso es que hay que respetar esa caída de tensión. No sé si cuando esto se quiera renovar al final se entrará en una caída de tensión mínima, si se dejará algo más de manga ancha. Al fin y al cabo, como el inversor va a trabajar con lo que reciba, ¿no? Pues bueno, no es como un receptor que por llevar menos tensión no te va a dar el par máximo o un alumbrado que no va a tener el valor mínimo para poder producir la iluminación que necesitas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, no sabemos si cambiarán, pero en principio está ese 1,5 y bueno, en este caso lo hemos repartido así, ¿no? Igual que se podría haber puesto 0,75 y 0,75, o igual que en el pliego de condiciones del IDAE, pues nos llega a decir de 1,5 y 1,5 en cada sitio. Pues bueno, al fin y al cabo el procedimiento es el mismo, cambiamos el valor y ya está, ¿no? Se trata un poco de ejemplificar, no de abarcar todos los casos, ¿no? Bien, pues vamos para el lado de corriente continua, ¿no? Aquí sí que el sistema de instalación nos va a dar igual, ¿vale? Para calcular la caída de tensión, ¿vale? Bueno, si se hace muy minucioso no daría igual, pero bueno, es algo despreciable, ¿vale? Entonces, para el caso da igual, tenemos una intensidad nominal de 10,64 amperios del punto de máxima potencia, la tensión del string 276,5, como sacamos antes, pues el 1% de estos son 2,77 voltios. Nos vamos a la fórmula que nos calcula la caída de tensión para continua, 2 por L por I, ¿vale? 2 veces la longitud, 34 por 10,64, que es la corriente, partido de la conductividad y de la caída de tensión en voltios, la máxima caída de tensión en voltios, ¿no? Conductividad he puesto 45,5, que es la conductividad a 90 grados. Si alguien quiere hacerlo a otro valor, debería calcular la temperatura del conductor, ¿vale? Hemos puesto la más desfavorable. También para el resultado que ha salido, aunque pusiéramos aquí el valor de 56 famoso, que igual tendría que ser 58, ¿vale? Pues igual nos da el mismo valor, ¿vale? El caso es que nos da 6 milímetros. Fijaos, como antes nos ha dado un 1,5, pues si este caso es más desfavorable, que es el caso, pues está claro que la solución sería 6 milímetros y no nos valdría el 1,5 o el 4 que luego dijimos por conectorización, ¿vale? Tendríamos que irnos a 6 milímetros, que es el que abarca tanto el que puede soportar tanto la caída de tensión máxima, como la intensidad máxima admisible. Bien. Bueno, esto para el lado de continuo, ya tenemos esa sección de 6. Y ahora nos vamos al lado de corriente alterna, que lo hacemos con el cable Stellene Compact de 1000 voltios, como hemos dicho, cable según la UNE 21123 parte 4, de alta seguridad, o sea, clase CCA S1B de 1 a 1. Vayamos ya desterrando el tema del libre de halógenos, ¿vale? Porque está dando muchos problemas, permitidme que haga el inciso, sobre todo con los cables de aluminio, ¿vale? Normalmente con los cables de cobre el libre de halógenos es clase CCA S1B de 1 a 1 y por lo tanto donde se pide, se quiera pedir en un sentido o en otro, da igual y vale eso. Pero es que con los cables de aluminio, tanto el cable normal, ¿vale? El cable de común uso, como el cable de alta seguridad, son libres de halógenos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces se está poniendo el cable normal cuando tendría que ir el otro y al final hay que retirarlo. Cuando nos piden cable libre de halógenos, por favor, tener claro que lo que se está pidiendo es el cable verde. Es decir, si es en aluminio, como si es en cobre no suele haber confusión, pero en aluminio, el verde, que es el que es libre de halógenos, pero también es de la clase CCAS1B de 1 a 1. El negro es el más normal, es libre de halógenos, pero no es de esta clase de reacción al fuego y no vale ni para instalaciones de enlace, ni para locales de pública o concurrencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy importante, máxima atención cuando nos piden o cuando estemos manejando libre de halógenos de aluminio, porque son muchas las confusiones que van ya y son ya casi 20 años de tema, porque esto ha sido algo posterior a la entrada del reglamento y ha habido confusiones entonces y sigue habiéndolas. Bueno, seguimos.
estábamos con la caída de tensión del lado de corriente alterna. En este caso, la instalación es interior, ¿no? Entre el inversor y el cuadro de mando y protección, bajo tubo, grapado a la pared. Bien, ese sistema, según la norma, es B2, ¿vale? Para mirar en la tabla de intensidades admisibles. La tensión de salida del inversor, los 230 voltios monofásicos, y la intensidad 21,6 amperios, que es la intensidad máxima de salida del inversor. O sea, valor de intensidad nominal que nos da la propia placa de características. Vale, la propia ficha de características. Perdona. Bien, entonces, con el 21,6, ¿vale? Lo multiplicamos por 1,25 por ser un formalismo legal, porque alguien dirá, pues coño, pero si es la máxima de salida del inversor, ¿por qué tenemos que mayorarla? Pues es verdad que no haría falta. Como formalismo legal, multiplicamos por 1,25. Si nos lo aceptan sin multiplicar, pues oye, pues se acepta, pues sería técnicamente razonable, pero el reglamento dice 1,25, 1,25. Lo multiplicamos, nos salen 27 amperios. En este caso no hay que aplicar coeficiente de corrección ninguno porque no hay agrupamiento, porque se entiende que está a 40 grados a la sombra en la condición más desfavorable que podría haber en esa instalación, condición estándar, y entonces con esos 27 amperios nos vamos aquí. Al ser cable multipolar bajo tubo, en este caso ahora es B2, recordad que antes era B1 por ser unipolar, multipolar bajo tubo, B2, nos vamos hasta XLP2 porque son dos conductores cargados de 90 grados y por aquí bajamos. Primer valor que que supera los 27 amperios es 32, vamos a la izquierda y vemos que con la sección de 4 milímetros nos valdría para el caso del lado de corriente alterna, ¿vale? Por el criterio de la caída de tensión. Bien. He dicho, vale, por el criterio de la intensidad admisible, 4 milímetros, ¿vale? Esto es toda la tabla de intensidades admisibles. Nos vamos a la caída de tensión, ¿vale? La calculamos, hemos dicho que era un 0,05%. La intensidad nominal necesaria para el cálculo por caída de tensión es la máxima de salida del inversor, ¿vale? Bien, porque es que nos dicen a la intensidad nominal, y en este caso la nominal es esta, no se mayoraría el 1,25, pero porque la ITC 40 dice expresamente intensidad nominal. El 0,5% de los 230 voltios son 1,15 voltios, ¿vale? Entonces aplicamos la fórmula de la caída de tensión para alterna, poniendo ese coseno de phi 1, 2 por 12 por 21,6, que es esta corriente, por 1 coseno de phi, lo mismo que antes, y la caída de tensión en voltios, 1,15. Bien, nos da 9,9, por lo tanto la sección por caída de tensión sería 10 milímetros, que al ser superior al valor que nos ha dado aquí de 4, pues evidentemente lo que habría que colocar es ese cable de 10 milímetros, ¿no? Un 3G 10 milímetros, por ejemplo, sería el cable adecuado, ¿no? A la espera de temas de cortocircuito. Más cosas. Entramos en el tema del cortocircuito, aunque aquí el cálculo sea inexacto, casi lo mejor es tener en cuenta el concepto en sí, ¿no? Nosotros tenemos limitado por el propio inversor la salida en cortocircuito. Es decir, como tenemos esa intensidad máxima de salida que hemos visto antes limitada, no va a haber problema la salida. Lo que sí podría hacer es venir un cortocircuito desde la red, ¿vale? O desde la instalación y este sí nos podría comprometer, con lo cual tendríamos que ver este cortocircuito que se nos produjera aquí en bornas del inversor, que no nos va a perjudicar hacia la instalación generadora, pero sí en el otro sentido, ¿vale? Pues tenemos que comprobar que ese cortocircuito mínimo nos va a activar la protección que tenemos aquí. Ese es un poco el concepto, ¿no? A la hora de considerar el cortocircuito. Bien, para hacerlo bien tendríamos que tener las impedancias de todas las líneas que hay aguas abajo y no las tenemos, ¿no? Entonces yo he considerado solo este tramo como un pequeño ejemplo, ¿no? Como sabemos, por la guía BT anexo 3 nos habla de que el cortocircuito pues, se producía, bueno, con el cortocircuito mínimo con una impedancia máxima, ¿vale? En la línea, considerando la impedancia máxima a la máxima temperatura, ¿vale? Y se supone una caída de tensión del 20%, ¿no? Esto no es ni más ni menos que lo que pasa si cortocircuitas casi cualquier fuente, ¿no? Al final, las fuentes tienen todas una impedancia interna. Si tú produces un cortocircuito en la fuente, normalmente esa impedancia interna es despreciable, pero si tú produces un cortocircuito y tal, como la impedancia de la carga es muy baja, la impedancia interna de la fuente se hace significativa y al hacerse significativa sí que se te produce una caída de tensión en bornes de esa fuente apreciable, ¿no? De ahí que se estime ese 20%, ¿no? Esa es un poco la razón. Bien. Bueno, pues vamos aquí.
tomamos la resistencia del bucle, o sea, lo que tenemos que hacer es aplicar esa fórmula, ¿no? Para ello tenemos que calcular la impedancia máxima de ese bucle, ¿no? Y a un valor de temperatura que nos dé eso, que sea la impedancia máxima, es decir, a la máxima temperatura posible, porque como sabéis, la resistencia va a depender de la temperatura, ¿no? Como se produce un cortocircuito, evidentemente ya el cable no va a estar a 90 grados, va a superar esa temperatura, ¿no? Según la guía BT22 habla de aplicar 145 grados, lo hacemos así, calculamos la resistividad del cobre a 145 grados centígrados, ¿vale? Se aplica esta fórmula que viene en la UNE 20003 e IEC 28, que es la que habla de cobre para aplicaciones industriales, ¿vale? Para aplicaciones eléctricas. Entonces, aquí tenemos el 1 partido de 58, fijaos, 58 y no 56 la conductividad a 20 grados. Se aplica la fórmula y nos sale este valor de resistividad, perdón, ¿vale? Esto es conductividad que es inverso, ¿vale? El valor de resistividad nos sale este y entonces con ese valor de resistividad nosotros podemos calcular la resistencia que va a tener ese bucle, ¿no? Rho por L partido por S, la longitud 2 veces 12, ida y vuelta, y partido por esa sección de 10 y nos sale esta resistencia, ¿no? La reactancia no la consideramos porque es muy insignificante, ¿vale? Aunque al ser impedancia lo suyo, máxima tendríamos que considerarla, pero es una sección muy pequeña y entonces no tiene prácticamente peso ninguno y simplifica el cálculo un poco. Bien, bueno, pues una vez que ya tenemos ese valor de impedancia máxima, podremos sacar el cortocircuito mínimo, que nos sale 2982. Para una protección que hayamos puesto de 32 amperios, por ejemplo, pues sabemos que si es curva tipo C, y para esto tenemos la guía BT22, el punto 11, bueno, pues esos 2982 superan 10 veces esa intensidad nominal y garantizan la acción de la protección. Insisto que es una simulación y por eso digo, la sección de 10 milímetros como mínimo cumple el criterio del cortocircuito, pero podría ser superior la sección, porque insisto, a esto hay que ponerle asteriscos, es una simulación ya que no tenemos las impedancias del resto de la línea. El caso es que la solución para el caso, el lado de corriente alterna, en este ejemplo de 5 kilovatios, pues sería un cable Stellent Compact 1000 voltios de 3G10. ¿De acuerdo? Bien. Pues casi más de lo mismo con el cálculo de 50 kilovatios. Vamos a hacerlo y bueno, es otra vez repaso de sistemas de instalación, de cálculo. Bien. Bueno, en este caso suponemos que la instalación tiene de string de 14 paneles, que hemos tomado este panel de 435 vatios con esos valores, ya comenté antes. La longitud de la línea de cada string 55 metros. Bueno, pues procedemos. Aquí tendríamos los datos de partida, ¿no? Tenemos 14 paneles por cadena fotovoltaica, por 40,1 nos salen 561,4 voltios, ¿vale? Y una intensidad de 11,35, que es la intensidad de cortocircuito en las Standard Test Conditions, ¿vale? Bien, la potencia total del sistema, 14 por 10 por 435, potencia nominal, que sería la del inversor, 50 kilovatios. Bueno, pues seguimos. Igualmente, cable fotovoltaico, el cable Stellent Class Solar, que cumple la norma europea, la internacional, resistencia medioambiental, ensayos mecánicos, eléctricos, lo que decíamos, cuerda de cobre estañado, apto para sistemas de doble aislamiento, etcétera, etcétera. Lo que comentamos antes, ¿no? Cables de calidad para una instalación de este tipo, ¿no? Estamos hablando de que los vamos a exponer durante mucho tiempo a la acción solar, al frío, al calor, al sol, al agua, etcétera, etcétera. Y en algún caso posiblemente también algún componente químico si es una instalación industrial, ¿no? Bueno, en este caso hemos supuesto utilizar de nuevo, por la misma razón que hemos dicho antes, ¿no? Esa bandeja rejilla y como hemos dicho antes, pues teníamos, aquí tenéis el número de cadenas fotovoltaicas, ¿no? Tenéis 10 positivos y 10 negativos aquí, pues los 10 circuitos, ¿vale? Entonces, los hemos dispuesto así, ya sabéis el tema de poner positivos por un lado y negativos por otro, ¿no? Es algo que recomienda el IDA en su pliego de condiciones, pero vamos, es algo que está basado en ley física. No es inconveniente separar positivos y negativos, cosa que en alterna no se debería hacer, separar fase y neutro, agrupar todas las fases juntas y todos los neutros juntos, o
Esto en el caso de unipolares, aunque no se dé tanto en monofásica, pero vamos a poner que fuera trifásica, todas las R juntas, todas las S juntas y todas las T juntas, no. Esto ya lo sabéis, no obstante en el Prismian Club, que os invito a que os deis de alta si no estáis, tenéis algún ejemplo, ¿vale? Que habla del tema. Bien, eso en alterna no se debe porque así se compensan las inducciones. Aquí en continua no hay problema en separar positivos por un lado y negativos por otro, porque al ser continua hay flujo magnético alrededor de cada conductor, pero el flujo no es variable y al no ser variable no hay inducción posible. Entonces no hay problema en separarlos, ¿vale? Y alguien dirá, bueno, pero tampoco habrá problema en juntarlos. Bueno, hay una ventaja al separarlos frente a juntarlos, ¿no? Y es el hecho de que si se produce un defecto de aislamiento y están entre dos conductores positivos o negativos, las tensiones que van a tener, el potencial que va a tener cada conductor va a ser muy similar y por lo tanto el choque eléctrico va a ser menor, ¿no? Eso es lo que aconseja un poco el agrupar positivos y negativos, ¿no? No hay inconveniente y por otro lado hay una ventaja. Bien, para cables unipolares en bandejas el sistema de instalación es el F en la norma. Con ese podemos obtener intensidades admisibles. Detalles, bueno, tenemos la acción solar directa igual que antes, el 0,9, temperatura de 50 grados, 0,9 de nuevo, y en este caso, coeficiente de corrección por agrupamiento. Como son 10 circuitos, tomamos el valor este. Fijaos que pone capa única sobre bandejas perforadas horizontales o verticales. Es mi caso, ¿vale? Entonces aquí me voy hasta donde hay 10, fijaos que pone entre 9 y 12, pues cojo 12, 0,70. Como para 9 y para 12 es 0,70, pues para 10 es 0,70 y no hay problema, ¿vale? Entonces tenemos ese 0,70 y los dos 0,9 anteriores. Y además, a su vez el 1,25 que hemos dicho por ser instalación generadora de baja tensión, tal y como nos dice la ITC BT40. Vamos a la tabla de intensidades admisibles. Previamente hemos calculado la intensidad que tenemos que buscar. Igualmente multiplicamos los 11,35 por 1,25 y dividimos por esos coeficientes 0,9, 0,9 y 0,7. Resultado 25,02. Bien, nos vamos aquí, entramos por F, que hemos dicho antes, XLPE2 porque estamos en circuitos de dos conductores cargados, positivo y negativo, y bajamos hasta el primer valor que supera los 25,02, que ya es 2,5, ¿no? 34, ¿no? El primero va a 25, va justo 34. Y con esto tenemos esa sección mínima de 2,5 para ese lado de corriente continua, ¿vale? Por el criterio de la intensidad admisible. Bien. Vamos al cálculo de... vamos al tema de lo que es la protección, perdón, pensé que iba a la caída de tensión. Bueno, la intensidad que puede llevar el cable máxima, como son 25,02, lo que nos ha salido, realmente son esos 25,02 multiplicados por los coeficientes de corrección, ¿no? 0,9, 0,9 y 0,70. Esto me da 14,19. Pero el cable, hemos dicho que puede soportar 34, que hay que multiplicarlo por esos coeficientes, porque no están las condiciones de la tabla, que son a 40 grados a la sombra y sin agrupamiento. Está a 40 grados y a la sombra sería 0,34, pero está sometido a la acción solar, multiplicar por 0,9, a 50 grados de temperatura, multiplicamos por 0,9 otra vez, y agrupado con otros 9 circuitos. Multiplicamos por 0,7 y eso nos da 19,3 como intensidad máxima que podría soportar cada string. Bueno, pues entre la que lleva el cable en su funcionamiento y la máxima intercalamos un fusible de 15 amperios, típico, para, intercalar el fusible del valor máximo definido para el inversor, que eso nos viene en la tabla de datos técnicos, ¿vale? Sin entrar en más detalles en temas de protecciones, que no es nuestro ámbito. Bueno, hablamos de la caída de tensión, volvemos a suponer el 1 más 0,5, como podría ser 0,75, 0,75, bueno, lo que sumara el 1,5, ¿vale? Vamos con ello. Bien, en el caso del lado de corriente continua, tenemos una intensidad nominal, que es para la que hay que calcular la caída de tensión, de 10,85, ¿no? La tensión del punto de máxima potencia son 561,4, por lo tanto, la caída de tensión, siendo un 1%, sería 5,61 voltios. Vale, bien, aplicamos la fórmula, damos los valores y nos da 4,68, por lo tanto, la sección mínima por caída de tensión para el lado de corriente continua es de 6 milímetros cuadrados, ¿vale? Entonces, ese sería el valor a aplicar, ¿vale? Para este lado de corriente continua. ¿Por qué? Porque el criterio es superior al que hemos calculado antes por el criterio de la intensidad admisible, que nos salía aquí, que nos valía con 2,5, ¿vale?
Sabéis que normalmente salirse de 4,6 es jaleo, o sea, lo suyo es irse a 4,6. Habrá veces que la intensidad o la caída de tensión nos haga subir la sección. Bueno, pues nada, ya sabéis, habrá que salir del último panel, ¿no? O del primero, y bueno, pues tener que ir a conectar con el cable que corresponda para llevarlo hasta el inversor, que si ya nos salimos de 6, ya el conector no nos va a valer. Entonces lo suyo es ir a lo que llaman el bornero, ¿no? Y ahí hacer la transición de secciones. Ojo, no tocar el conector que lleva el último panel porque perderemos la garantía sobre él, ¿vale? Entonces habría que hacer esa conexión para pasar de una sección a otra más grande y poder soportar pues la intensidad, más que la intensidad que se suele soportar, salvo grandes agrupamientos, que la gente cree que no, uno de 6 va sobrado. Bueno, va sobrado si no está en un agrupamiento muy grande, porque si el agrupamiento es grande, los coeficientes de corrección empiezan a castigar la intensidad y el de 6, que no, pero si yo creo que vale para 45 amperios, ya, para 45 amperios en condiciones idóneas y en determinados casos. Si empiezas a agrupar, ya el de 6 se puede llegar a quedar corto y bandejas con muchos strings sabemos que hay de sobra. Entonces, cuidado con confiarse y asignar una intensidad a una sección de un conductor porque siempre va a depender del sistema de instalación. O sea, huyamos de tablas y de criterios mentales que pueden valer para casos sencillos, pero en cuanto a aquello empieza a complicarse y tal, insisto, siempre conviene por lo menos hacer una comprobación, ¿vale? Y luego ya no digamos si la longitud es larga, pues a lo mejor no tienes mucho agrupamiento, pero si has ido a conectar muy lejos, pues por caída de tensión te puede subir la sección perfectamente, ¿no? Aunque la intensidad que lleve el conductor no sea tan alta. Más cosas. Bueno, vamos con el lado de corriente alterna. En este caso, pues utilizamos cable unipolar Schelling Compass 1000 voltios. Bueno, como suponemos que la sección va a ser de 35, 50 o podría ser superior, normalmente se suelen utilizar ya cables unipolares. Hombre, es verdad, 5G35, 5G50 sí que hay en stock, ¿no? Pero ahí suele estar un poco la transición entre utilizar multipolar y unipolar. ¿Por qué? Pues porque al final el unipolar se va a poder manejar mejor para el tendido y todo esto, ¿vale? Ya depende un poco de cada uno, pero suele andar la transición ahí, en ese nivel de secciones 35-50, ¿vale? Yo he supuesto unipolar y ya está, ¿vale? Bueno, el sistema de instalación, en este caso, para el lado de corriente alterna, digamos que fuera una canal protectora grapada a la pared, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos la tensión de salida del inversor, la intensidad nominal, la intensidad máxima de fallo y la longitud de la línea entre el inversor y el cuadro general de baja tensión sería de 26 metros en este caso. Bueno, pues nada, procedemos y es volver a repasar el procedimiento de cálculo. Tenemos aquí el sistema B1, estamos yendo con cables multipolares en en canal protectora agrapada a la pared. Nos vamos en este caso hasta XLPE3, ojo, estamos en alterna trifásica, ¿vale? 3 conductores cargados, ya no es XLPE2, es 3, ¿vale? Por eso la intensidad es más baja, ¿vale? La que puede soportar cada conductor para la igualdad de sección, ¿vale? XLPE3, ¿vale? Y bajamos. El primer valor que nos soporta los 73 de esa intensidad máxima de salida por 1,25, porque el reglamento nos pide mayorarla un 25%, insisto, si nos aceptan no mayorarla porque es una intensidad máxima de salida controlada por el inversor, pues no se mayora, pero, insisto, en ausencia de esa autorización o ese permiso, apliquemos los criterios legales para no discutir y no tener problemas. 91,25. El primer valor que nos soporta esos 91,25, fijémonos que es 25. Si nos hubieran aceptado el 73, pues con el 77, con el de 16 nos valdría, ¿vale? De momento. Bien. 100 amperios, sección de intensidad por intensidad visible 25, porque los 100 amperios son superiores a los 91,25. Esos 100 que nos da aquí para esos 25 milímetros. Bueno, seguimos. A ver. Bueno, la caída de tensión para este lado de corriente alterna con la intensidad nominal, recordad que se calcula así, según dice la ITC 40, la intensidad nominal, ese 0,5% de los 400 voltios son 2 voltios, lo aplicamos a la fórmula, en este caso la de trifásica, con ese raíz de 3, ¿vale? Y nos sale 36,12, porque, pues, por lo tanto, la sección por caída de tensión ya nos tenemos que ir a 50 milímetros, ya no nos valdría el cable de 35. Es decir, como domina la caída de tensión, la sección por caída de tensión, ¿vale?, que es más alta, pues ese es el criterio que prevalece y por lo tanto es el criterio. Con esa sección sabemos que no va a haber problema ni por caída de tensión ni por intensidad visible. Bueno,
Vamos con el tema del cortocircuito. En este caso, pues aplicar lo mismo, el cortocircuito hacia arriba y ver aquí en Bornes si ese cortocircuito mínimo me activará las protecciones aquí. Hemos supuesto este cortocircuito bifásico. Los valores van a dar muy parecidos si lo hiciéramos fase neutro y si lo hacemos trifásico, ¿vale? Simplemente que cambia, pues como sabéis, la fórmula, ¿no? En el caso del cortocircuito trifásico es U partido de raíz de 3, es decir, la tensión entre fases partido de raíz de 3 y por la impedancia de la línea, de una línea, ¿vale? Si lo hacemos bifásico es la tensión, pero en este caso dividido de 2 veces la impedancia de la línea, y si lo hacemos monofásico, pues igualmente la tensión partido de raíz de 3, la tensión entre fases partido de raíz de 3, dividido por la impedancia de la línea, entendido que es la de la línea más la del neutro, ¿vale? Sería, si el neutro es de sección igual, pues en ese caso está claro que te va a dar el valor de cortocircuito mitad que el del cortocircuito trifásico, ¿no? ¿Vale? Bien. Y el neutro ya sabéis que, salvo justificación por cálculo, tiene que ser igual a las fases, según nos dice la ITC 19.222, último párrafo. Aquí que estamos con electrónica y todo esto, ya no tengo yo tan claro que ese neutro va a estar exento de armónicos. Que me perdonen fabricantes, que seguramente alguno dirá, este no conoce la excelencia de los inversores y cómo tienen controlado ese problema o regulado o compensado. No digo nada, ¿vale? Sí, se puede justificar por cálculo, neutro puede ser mitad de las fases, pero hay que justificarlo por cálculo. Bien. El cable ya está calculado para el cortocircuito máximo al ser la máxima corriente de fallo del inversor de 86 amperios, lo que decía, ¿no? En un sentido, lo que decía antes, en este sentido me da igual porque aquí no vamos a tener una intensidad mayor a 86 amperios de salida. Es decir, no vamos a tener problema de que haya un cortocircuito porque este no nos va a entregar más corriente, ya que está limitado a 86 amperios. ¿Que tengo el cortocircuito aquí? Bien, 86 amperios. Por lo tanto, el cable está cubierto. El problema es cuando venga en este sentido, ¿vale? Bueno, hacemos la aplicación de la fórmula, como hemos dicho, calculamos para la resistividad del cobre a 150 grados, que ya vimos antes, ¿vale? A 150, no, a 145, y aquí tenemos, nos sale 0,027, la impedancia total, en este caso si consideramos la reactancia, nos da 0,0270, fijaos, la reactancia 26 metros, o sea, 0,026 kilómetros por 2 por 0,08. Y este es el valor de la resistencia. Hacemos el módulo de la impedancia y con este pues nos vamos a la fórmula, ¿no? Y en la fórmula, bueno, pues aplicamos el 0,8 por 400, etcétera, nos da 11.852, bueno, que es mayor de 1.000 amperios, suponiendo esas 10 veces los 100 amperios del valor nominal de la protección en este caso. Insisto que es una pequeña simulación porque el cálculo sería más prolijo, ya que habría que considerar todas las líneas, ¿no? Todas las líneas aguas abajo, ¿vale? Entonces eso es más complicado. Es simplemente una forma de escenificar que, oye, cortocircuito para lo que es el inversor lo va a ver sin problemas y tal. El problema es lo que pueda venir en este sentido si se produce ese cortocircuito en el caso más desfavorable en Bornes del inversor, por lo que pueda venir de por aquí, no por lo que vaya a ir en el sentido aguas abajo del inversor. Bien. Bueno, y bueno, pues esto básicamente es la ponencia. Estoy, digamos, a disposición para las secciones o sea, para las consultas que queráis. Decíos que tenemos la Cable App, que es un programa de cálculo, cableapp.com, pero que también está disponible en Apple Store y en Google Play para descargarlo. Y que cumple los criterios del reglamento de baja tensión y de la IEC 60364-5-52. Es importante. Entonces, es de uso muy fácil, da resultados de varios conductores por fase, tiene en cuenta todos los criterios necesarios. Hay forma de calcularlo en básico y luego en avanzado con más criterios, como pueden ser por la agrupación de circuitos, los cambios de las diferentes temperaturas a la estándar. Tiene un programa muy completo y gratuito. Bueno, pues muchas gracias por la atención y nada, dispuesto a lo que me podáis preguntar, a ver si estamos a la altura. Muchas gracias, Lizardo. Ya por aquí hay algunos comentarios diciendo que muy buena explicación, con ejemplos muy claros. Bueno. Así que bueno, ya tenemos varias preguntas. Si te parece, ahora, no sé si quieres beber un poco de agua primero. Sí, voy a beber agua. El ponente que beba un poco de agua. Con y por aquí vamos un frasco antivuelco. Pues mira, voy a poner esta que es un poco larga. A ver. Pregunta Cristian, si por ejemplo tenemos una marquesina solar en la cual la canalización de los cables tenga diferentes métodos de instalación,
Es decir, hay un paso de las bandejas aisladas a tubo en canal ventilado en el suelo hasta una caseta donde esté el inversor. ¿Se calcula el cable con el método de instalación más desfavorable? Efectivamente. Hay que utilizar el sistema de instalación más desfavorable porque es el que, igual que pasa con la caída de tensión y la intensidad admisible, se pone la sección más alta para que cubra todos los casos, pues aquí igual. Igual da la misma sección y no hay problema, pero si es distinta, siempre la más alta. Alguien a lo mejor llevará al extremo, sí, hombre, sí, si paso un muro, también tengo que calcular para si está empotrado cuando luego el resto va al aire. Bueno, hay algunas excepciones en alguna norma, algunas ya eliminadas de la última versión, pero sí hablaban de muros a 35 centímetros como máximo. Había casos también donde la guía técnica, no soy muy partidario de ello, pero la guía técnica habla, por ejemplo, las agrupaciones que se producen a la salida de los cuadros, que luego cada cable va a su lado, admitía hasta 2 metros. Insisto, es guía técnica, no es vinculante. 2 metros de agrupación, bueno, no me gusta, pero bueno, lo dice allí como referencia, supongo que lo habrán probado, ¿vale? Pero en estos casos en general, que además son tendidos además más largos y todo eso y tal, siempre el sistema más desfavorable, sí. Perfecto. Por aquí preguntan por tu correo y como sé que hay varios que se desconectan un poco en esta sesión, si te parece lo dejo por aquí. Sí, ahí están. Por aquí lo tenéis, sí, lizardo.recio@prismiangroup.com, ¿vale? Por si lo que queréis contactar directamente. Y bueno, decirte eso, que hay muchísimos comentarios por aquí diciendo que estupenda explicación. Así que muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Por aquí nos pregunta Miguel, nos dice, hola, buenas, cuando se calcula el puente de baja tensión entre el cuadro de baja y el trafo, ¿se consideran estos factores? Sí, porque no hay otro criterio distinto, ¿vale? O sea, la norma es la UNE HD 6364-5-52 y es la que nos vale para instalaciones, dice en edificios, o sea, instalaciones en general, ¿no? Porque tampoco hay otra referencia, digamos así, admisible. Es verdad que sí que dice que se pueden aplicar otros métodos aceptados según normas y tal, ¿vale? Pero la de referencia es esta. Entonces, igualmente, sí. Cuando se calcula el puente estamos en la misma. La diferencia es que el puente dice, bueno, y si el puente va como puente, que el cable va como si fuera levitando totalmente en el aire, pues hombre, lo más parecido a eso que hay es el sistema G, que es el que nos da intensidades muy elevadas, ¿vale? Porque es como si el cable fuera levitando. Pero tengamos en cuenta si los cables se tocan y todo esto. Es decir, no hay un caso concreto, pero lo más parecido podría ser el G, que nos da intensidades muy altas. ¿Que nos liamos con el G porque es como es? Pues yo aplicaría el F porque lo más parecido sería una bandeja rejilla. Ojo, si los tenemos agrupados, si son varios conductores por fase, todo esto, que, ojo, habría que también agruparlo convenientemente, pues hay que aplicar el cociente de corrección por agrupamiento. Vale, muy bien. Sí. Manuel nos pregunta, ¿qué factor corrector usar por agrupación si superamos los 20 circuitos? En la norma no figura. ¿Se toma entonces el del máximo de circuitos? Yo matizaría más, dice, en la tabla no figura, porque en la norma sí que figura, lo que pasa es que es muy antipático. Viene en las partes más iniciales de la norma y dice que, bueno, que se considera un coeficiente de corrección aceptable 1 partido de raíz de n, ¿no? Siendo n el número de circuitos. Entonces, 1 partido de raíz de n quiere decir que para 25 circuitos, ¿no? Ya que no son 20, porque la tabla llega hasta 20, es 1 partido de raíz de 25 y claro, ¿qué nos da eso? 1 partido de 5 que es 0,2. Eso es muy antipático, pero es la única manera de tener la garantía porque sí que viene la norma. Sí sería racional que la norma se extendiera más, sí, porque, bueno, ojo, que en enterrado había hasta 6 circuitos hasta hace poco, hasta que esta norma salió, hasta hace 8 años, en 2014, que amplió hasta 20 en enterrado. Pero aún así se empieza a quedar corto también, sobre todo con el tema fotovoltaico. Entonces habría que ir más allá. La manera de no pillarse los dedos, insisto, es el 1 partido de raíz de n que viene en la norma. Es un poco antipático. A lo mejor en muchos casos si se pone sección de 6 estamos salvados y justificamos por ahí. Y con ese sí que no nos pueden decir nada, ¿vale? Y justificación, es decir, para ser autosuficiente hay. Salvo que nos acepten otra cosa. Igual en otro caso alguien dice, bueno, para más de 20 circuitos aplica el valor máximo, ¿no? Ya que en algunos casos la norma no cambia los valores, ¿no? Pero sobre todo para esa primera línea que tiene el valor más estricto, yo me iría al 1 partido de raíz de n. En algún caso supondrá incremento de sección, pero no nos pillaremos los dedos. Muy bien. Por aquí Luciano nos pregunta, ¿no se pueden multiplicar los factores de corrección por la máxima admisible de tablas? Con lo cual esta bajará. Sí, pero si el criterio es el mismo, simplemente que yo lo he hecho al revés, ¿para qué? Para no tener que ir tanteando en la tabla. Si nosotros multiplicamos, como dice, los coeficientes de corrección
los factores de corrección por el valor de tablas, vamos sacando el valor y decimos, ¿supera el mío o no? ¿Supera el mío? Vamos a poner que yo tengo que llegar a 100 amperios, ¿no? Y en la tabla me salen 130, pues multiplico por 0,9 y luego por 0,9 me llega, ahí sí me llega, me vale. Y tengo que ir tanteando secciones. Si yo lo hago al revés y en vez de multiplicar ese valor, divido el que yo tengo inicialmente, ¿vale? 100 dividido de 0,9 y 0,9, por ejemplo, me dará un valor ya con el que puedo ir directamente a tablas y tomar el valor de esa sección mínima que yo tengo que utilizar. Reconozco que lo que yo he puesto ahí no es didáctico, es menos didáctico, ¿vale? Pero es más práctico. Pero haga el procedimiento y verá que le sale el mismo resultado. Muy bien. Yasmina nos pregunta que la alternativa al H1Z2, Z2K podría ser el ZZF 0.6. No. El primero es un cable fotovoltaico, el ZZF es típicamente un cable, bueno, pues como sabemos, entiendo que se refiere al H07ZZF, que era el cable que se utilizaba para ferias y stands, ¿no? Un cable que antes, bueno, que es de libre de halógenos, que antes era de alta seguridad, que no tiene en muchos casos ya clase de reacción al fuego asignada por una razón. Excepcionalmente ese cable no es producto de construcción porque, como dice, es para ferias y stands. No se incorpora permanentemente a las obras, por lo tanto, técnicamente no es producto de construcción y, por lo tanto, no tiene la obligación de tener su clase de reacción al fuego. Por eso, en algunos catálogos como el nuestro, no tiene clase de reacción al fuego. ¿Vale? Vendrá sin eso y no es un error. Simplemente es que si es de quita y pon, no es producto de construcción. Bien. Entonces, ese cable está pensado para eso, para las ferias y stands, porque tiene muy buenas propiedades frente al fuego, etcétera, etcétera, y porque es de quita y pon y porque es de mejor seguridad que un cable de PVC. Pero no está pensado para los sistemas fotovoltaicos, ¿vale? Para el sistema fotovoltaico, el H1Z2, Z2-K, y además su norma de diseño, la 50618, es la que viene de referencia en la UNE HD 60364-7-712, ¿vale? Para ir más allá. Aparte de que la propia norma N50618, pues habla de los usos de este tipo de cable, ¿no? Pensado con su cuerda estañada, con su doble aislamiento, que no tienen los otros cables, ¿vale? Su especial acción, o sea, su especial resistencia a la intemperie. Igualmente vale también para servicios móviles en caso de que se pongan seguidores. Entonces está pensado para eso, no sería una alternativa, ni ese ni otros. Ahora mismo no existe una alternativa fotovoltaica para ese cable a día de hoy. A día de hoy. Muchas gracias, Lizardo. Mencionar simplemente que he puesto una encuesta en pantalla y un botón rojo que dice haz clic aquí. Si le das ahí, pues vais directamente a una encuesta sin salir del webinar, por supuesto. ¿Qué más? Por aquí tenemos varias preguntas. Sí. Por aquí nos pregunta José, 1.8, entonces un cable 0.6, 1.2 también cumple. Ya. Esto puede llegar a confusión y de hecho hasta hace poco esto casi se podía generalizar, esto que usted afirma, pero desde hace un poquito más de un año se cambió la norma IEC y ahora ya no se puede generalizar. Es decir, nosotros en nuestro catálogo los cables de fotovoltaicos, que son nominalmente 1/1, es así como se llama, por eso el cable es H01, perdón, es H1Z2Z2-K. El 1 significa que es de 1/1 kilovoltios, que esa es su tensión nominal. Y el cable vale para 1,8/1,8. Igualmente pasa con los otros cables populares en los parques fotovoltaicos, que son los de aluminio. Es decir, tanto el Harmony Class como el Harmony All Ground de General Cable. El Harmony All Ground, como sabéis, es ese cable que se puede soterrar directamente sin preparación de lecho de arena ni nada, porque tiene una resistencia mecánica excepcionalmente probada, según norma francesa, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos sí son 1,8/1,8, siendo nominales 0,6/1 kilovoltio, ¿vale? El resto de cables no quiere decir que no, pero tiene que haber una justificación, una certificación del fabricante, una justificación, y no se han probado como tal, ¿vale? Entonces no se puede extrapolar que un 0,61 kilovoltio vale para 1,8/1,8, salvo en nuestro catálogo, insisto, Stellent Class Solar, por su propia norma de diseño, y los cables de aluminio Harmony Class y Harmony All Ground, ¿vale? En los demás, pídalo por escrito, no, si no, no vale, no se puede extrapolar, y sí que se podía hasta que cambió la IEC 60502-1 en febrero del año pasado. De acuerdo. Vale, muy bien. Por aquí nos preguntan, ¿en el lado de alterna es obligado por norma de 1000, aunque sea en interior y libre de halógenos?
No, he puesto ese cable pues por poner, pero podría ser un 750 voltios perfectamente, sí. Lo he puesto, sí. Bajo tubo sabe que la obligación de la ITC-BT 20 es que el cable sea mínimo de 450/750 voltios, por lo tanto valdría unipolar o multipolar, ya sé que normalmente no lo hay multipolar, valdría el unipolar de 750 voltios. Si cogí ese cable, pues bueno, pues por coger uno, pero hubiera podido ser el 750 voltios, el cálculo se haría igual, simplemente en lugar de mirar en el caso del 5 kilovatios, ¿vale? En lugar de mirar en XLPE2, ojo, habría que mirar en PVC2, ¿vale? Porque el cable es de 70 grados. Y aquí también se puede producir otra confusión. Oiga, pero si el cable libre de halógenos no tiene PVC, ¿eh? O sea, lo dice, policloruro de vinilo no tiene cloro. Bien, pero esa designación es instrumental. No quiere decir que el cable tenga PVC, quiere decir que el cable se comporta como el PVC convencional y que se comporta soportando 70 grados en régimen permanente. Es decir, el libre de halógenos que decimos de 750 voltios se tendría que buscar como PVC2 en la tabla de intensidades admisibles y como cable unipolar. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero sí se podría. Por aquí José nos dice, ¿estaría admitido un método de instalación, el cable al aire sin tubo, canaleta o regibán? Sin tubo, canaleta o regibán. A ver, grapado directamente, no. Este sí que... Aquí sí que... Es que estamos en la misma, pero lo digo porque la guía BT30 habla de las bandejas, pero no habla de eso otro, de grapar directamente el cable, de fijarlo a la fachada. Entonces yo no me la jugaría, lo canalizaría, porque ese sí que la fijación directa ya no sería la canal protectora, ni el tubo, ni el regibán, que la canal protectora y el tubo, siendo estancos, sí que vienen en la ITC30, el regibán en la guía BT30, pero graparlo directamente no viene. Entonces, no digo que alguien no se lo aceptara, pero no, yo no me la jugaría. O sea, pondría el regibán. Vale. Sí. Vale. Sí, porque no está escrito, ni siquiera en eso. El coseno tomamos siempre uno. Sí. Bueno, para continuar ya sabemos que no hace falta ni tomarlo, que es como si fuera uno. Para alterna, salvo que nos digan otra cosa, yo he puesto el 1, pero bueno, ahí el fabricante del inversor nos podrá ilustrar. Y si hay que cambiarlo, pues aplicamos lo mismo, cambiamos y ya está. Si queremos poner un 0,9, pues eso. Muy bien, por aquí nos preguntan también... Depende de las cargas conectadas, volvemos a la misma. Igual el fabricante del inversor nos puede decir, pero claro, va a depender de las cargas conectadas, pues entre una cosa y otra, pues estimemos. Muchas veces se suele aplicar el 0,9 por 0,9, ¿vale? En vivienda sabemos que va a depender de las cargas conectadas y la guía BT25 nos supone un coseno de phi 1, ¿no? Sin embargo, va a depender de las cargas conectadas igualmente. Yo me he acomodado eso al ser vivienda. El industrial es verdad que es distinto, ¿vale? Entonces se puede poner ese 0,9. Yo supuse ese, pero sí, eso es. Si, no, es que yo tengo, bueno, unas cargas de un determinado tipo, bueno, pues poner el 0,9, 0,85, ¿vale? No, ni está escrito ni es algo, digamos, ni es acto de fe ni nada. Es decir, fue una suposición, ¿vale? Pero podía haber sido más acertado en la industrial, por ejemplo, 0,9. En la doméstica, a lo mejor ya, insisto, que como se toma ese 1 y tal, en la guía BT25, que a lo mejor no es tan aceptado. Pero en la industrial igual haber puesto un 0,9 hubiera sido más ejemplificador. Perfecto. Ha habido un momento en que he indicado que el aluminio no podemos usar el cable negro y sí el verde, aunque sea libre de halógenos, pero no queda claro el motivo. Vale, bien, no. Sí, es verdad que está fuera de esta charla, pero es que como estoy viendo tantos errores, casi 20 años después, que yo pensé, digo, esto lo superaremos, pero que va. Vale, todo viene de una situación, ¿no? El haberse extendido, que eso hemos tenido culpa a los fabricantes, ¿eh? Y también hemos tenido culpa a los fabricantes de que tantos años después se siga cometiendo el error, porque seguro que no hemos tocado la tecla adecuada. Bien, porque además es el error típico, ¿no? Es decir, es que son 50 errores distintos. No, este es una estrella. De hecho, en mi catálogo, que ustedes lo pueden descargar, mi catálogo, no el catálogo de la empresa, pues sí que hay como error número 1, pues dice esto. Bien, el cable libre de halógenos, o sea, todo viene de haber llamado al cable libre de halógenos. El reglamento en ningún caso habla de cables libres de halógenos. Cables no, libres de halógenos por ningún lado. Siempre decía cables no propagadores del incendio con emisión de humos y opacidad reducida. Pero ¿qué ocurre? Que como la novedad de los tipos de cable era que estaban exentos de moléculas halogenadas, pues se les empezó a llamar libres de halógenos y así se ha extendido. Y eso no había problema, porque al principio en aluminio de baja tensión estaba el ALRZ1, libre de halógenos, y el ALRV, como V es PVC en la cubierta, era un cable que no era libre de halógenos. Con el tiempo, al no mucho tiempo de salir el reglamento, sale un cable mejor que es el ALXZ1. No compararlo con el ALRV, mucho mejor. ¿Por qué?
porque tiene mejores propiedades frente al fuego y mejores propiedades mecánicas. Por eso las compañías eléctricas dijeron, este es el cable que queremos para nuestras redes de distribución, en detrimento del otro. Se dejó de fabricar el ALRV en favor del ALXZ1, con mejores propiedades frente al fuego y mejores propiedades mecánicas. ¿Qué ocurre? Que este cable, al tener mejores propiedades frente al fuego, una de ellas es que es libre de halógenos también. Con lo cual ahora tenemos cable verde, desde entonces, libre de halógenos, y cable negro libre de halógenos. Si alguien me pide libre de halógenos para instalar en un sitio, ¿qué hago? Pongo el cable negro. ¿Por qué? Porque es más barato, claro. Y ya, pero es que ahí no me están pidiendo libre de halógenos, no lo pide el reglamento en ningún lado. Me dicen cable no propagador de incendio con emisión de humo y opacidad reducida. Y ese es el problema, que ese cable no es no propagador de incendio, por lo tanto no vale para pública concurrencia, ni para líneas generales de alimentación, ni para derivaciones individuales, ni para zonas ATEX adecuadamente canalizado, cuidado, que no se puede poner tal cual, y todo esto, ¿no? No vale para todo eso. ¿Por qué? Porque el cable no es no propagador de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida. Vino el CPR, ¿y qué nos pide en ese caso? Clase CCA-S1B, D1 a 1. Si yo no tengo esa clase, no me vale ni para pública concurrencia ni para instalaciones de enlace, es decir, líneas generales de alimentación, derivaciones individuales, etcétera, ¿vale? Ahora sería más sencillo. No es libre de halógenos, clase CCA S1B de 1 a 1. ¿Cuál lo cumple? El verde. Y el negro no, porque es clase solo ECA, que es una clase bastante inferior. Entonces, el que hay que aplicar es el que nos dice. Lo que pasa es que a nadie le piden cable CCA S1B de 1 a 1, se le pide libre de halógenos. Por lo tanto, simplemente instalaos en la cabeza o tener el aviso o la alarma de que cuando me pidan libre de halógenos de aluminio, me están pidiendo el cable verde, ¿vale? Porque es muy tentador coger el negro por ser libre de halógenos y más barato. Y eso lleva a confusiones. Y anda que no canta en una inspección, ¿no? ¿Vale? Entonces eso. No obstante, cualquier cosa que haya que aclarar añadida, me podéis llamar. No cometáis el error. Quiero decir, si tengo la duda, cojo el móvil de Lisardo, le llamo, oye, que me están ofreciendo, ¿pero dónde lo va a instalar? ¿Aquí, allí? Pues no ponga este, ponga el otro. ¿Vale? No hay problema. Muy bien. Vale. Por aquí Sergio nos dice, ¿hay alguna norma que contemple ventilación forzada en los cables? No me consta. No sé. Como ponerle ventilación forzada se les puede poner. Si es para conseguir una rebaja de la intensidad admisible y con esto pues poder llevar algo más de corriente, ¿no? Y transportar más potencia, podría ser. Pero contemplarlo como tal, no. No me consta. Perfecto. Pero aquí Manuel nos dice, ¿qué sistema de instalación se considera dentro de cuadros de protección? Por ejemplo, para los puentes entre protecciones. Sí. Esta también es todavía más digamos, minuciosa y además suele ser también muy recurrente. Nadie se ha querido mojar con el tema de los cableados en los cuadros, sean puentes o sea cableado general. ¿Qué ocurre? Que en los cuadros lo que tenemos muchas veces son muchos conductores, ¿no? Y si aplicamos los coeficientes de corrección por agrupamiento nos salen secciones muy grandes. Y en cuanto donde hay que poner 1,5, tuvieras que poner 2,5 o no digamos ya 4, se hace inviable. De hecho, los fabricantes toman algún atajillo por ahí en general, ¿vale? En general, sin tener que señalar a nadie, pero usan la 60439, ahí tiene una tabla muy mal explicada con unos coeficientes muy livianos y es lo que suelen aplicar en algún caso que yo he conocido para este tema, ¿vale? Porque si aplicamos directamente la UNHD 60364-5-52 y que a quien quiera se le puede referenciar con algún ejemplo y alguna tabla que tengo, salen secciones demasiado grandes, es decir, es algo muy antipático, pero es la aplicación directa de la norma, que es así, y nadie se ha mojado en decir, no, en casos de cuadros, suponiendo factores de utilización, de simultaneidad, lo que fuera, podrían ser más bajos. Los puentes estamos en la misma. Yo, para el tema cuadros, cuando hice el cálculo, pensé o que estuviera en una canalización dentro del cuadro o que estuviera directamente al aire en el cuadro, ¿no? Suponiendo que el cuadro, pues como no deja de ser una envolvente cerrada, puede estar a más de 50 grados. Luego sabemos también que, lógicamente, los programas serios de cálculo te consideran distintas temperaturas abajo que arriba y todo esto y tal. Entonces, es un poco complicado, pero siempre se puede sacar. Ojo, lo que de verdad no hay que hacer es esta sección para esta intensidad, porque eso, como lo vayas agrupando, evidentemente no es suficiente, ¿no? Entonces, para puentes entre protecciones, pues habría que ver la intensidad y ver cómo es ese agrupamiento. Y viendo ese agrupamiento, pues aplicamos, insisto. El método G no es que es poco explícito, pero al final, para lo que son las agrupaciones, es la fila 1 de lo que serían las intensidades admisibles, ¿no?
la fila 1 de coeficientes de corrección por agrupamiento. Si os acordáis de la tabla que he visto, la que tiene los coeficientes más bajos es la 1, ¿no? Y en esa se incluiría que estuvieran muchos circuitos, muchos conductores en un tubo, ya que la norma no es valiente y pone solo siempre un circuito. Vale, muchos conductores en un tubo, eso aplicaría. Muchos conductores grapados sobre una superficie al aire, aplicaría ese coeficiente de corrección por agrupamiento, ¿vale? Y eso es lo que aplicaría para cables en mazos, por así decirlo, ¿vale? Si hay algún caso particular, si tú tienes mi teléfono, me puedes llamar, el correo y hablamos. Perfecto. Por aquí Manuel nos pregunta, ¿para la protección en el lado de corriente continua hay que usar la norma HD o seguimos usando el RBT en su ITC de protecciones mediante fusibles? Pues mientras no nos digan otra cosa, metemos que el RBT. Ahora sí le digo, lo que se viene precisamente es la HD 60364-7712. Se lo digo porque la ITC 53 en fase de borrador, a la que como vocal de Facel tengo acceso, es bastante calco de la 7712. Es decir, que lo que tenga avanzado con la 7712 va en su favor para cuando quiera salir esa ITC 53 porque es un calco, donde se habla de las formas de protección, todo esto, ¿no? Los valores de intensidades, bueno, pues todo eso, el famoso número n, n-1 y todo esto, ¿vale? Entonces, yo entendería que lo más avanzado es eso porque es una norma específica, pero si hay discrepancias con el RBT y lo que se está aceptando es el RBT, pues habrá que hacer el RBT, aunque lo otro es algo ad hoc y no solo es ad hoc, insisto, recuerde las palabras, cuando salga la 53, la 7712 le va a parecer que la va a leer, pero vamos, en muy poco tiempo, cuando quiera salir. ITC 53, llamada Sistemas para Corriente Continua, pero vamos, en principio, esto es lo que le puedo decir. ¿Vale? Pues ya vamos con las 3 últimas preguntillas. Por aquí Francisco nos dice, los cables de ligación entre paneles normalmente son de 2,5 o 4 milímetros, de acuerdo con el fabricante. Para cumplir con el límite de bajada de tensión, a veces tenemos que utilizar cables de 6 a 10 milímetros. ¿Cuál es la mejor solución para hacer la interligación entre los cables que conectan a los paneles y los que funcionan como polo positivo y negativo? Sí, bueno, hombre, si es de 4 o de 6, normalmente los conectores que existen funcionan en general para 4 y 6. Sean las versiones de uno o de otro, están pensados para 4 y 6. Normalmente, en cuanto te sales de 10, de 6, hasta donde conozco, no digo que no exista, no digo que no exista una transición de 6 a 10 que se pueda hacer y tal, ya habría que salir, lo que decimos, a un bornero, no modificar el conector que nos trae el panel, porque perderíamos la garantía sobre ese panel o si estamos dispuestos a asumir ese riesgo, bien, pero deberíamos salir con ese conector, conectar a otro e ir a un bornero, a un dispositivo para esa transición de secciones y de ahí ya salir con esa sección más grande, ¿no? Para poder hacer la conexión adecuadamente, porque los conectores que existen, que yo sepa, van hasta 4 y 6, van para 4 y 6, el que normalmente el más popular del mercado. No digo que no existan de 10 y que no lo hayan pensado, porque si se agrandan los parques fotovoltaicos es posible que eso sea una demanda, ¿vale? Entonces, mientras no nos garanticen esa conectividad con 4 y 6 para 10, ¿vale? O que no nos lo garanticen con algún conector que valga para 10, pues tendremos que hacer esto, irnos a un bornero, llegar ahí, conectar el cable que teníamos de 6 de 4, bueno, de 4 del módulo para pasar a conectarlo con otro conector a 6, llegar a ese bornero y de ahí salir con la sección que queremos, los 10 milímetros, para llegar con el cable fotovoltaico hasta el punto que queramos, si es el inversor o el string combiner box. ¿Vale? Muy bien. Sergio nos pregunta algo relacionado, dice, si conectamos dos cables de 6 milímetros para positivo y los mismos para negativos, ¿equivale a poner un cable positivo de 10 milímetros y negativo de 10? Lo pregunto porque cuando las secciones son altas por caídas de tensión por tendidos largos. Ya, bueno, hombre, hay que intentar evitar poner varios conductores por polo en este caso, ¿vale? Eso es algo que ya lo dicen las propias normas, ¿no? Si se ponen, tienen que ser de la misma naturaleza, longitud, sección, etcétera, ¿vale? Entonces, equivaler hay que hacer números, eso sí que habría que mirar. Normalmente 2 cables de 6 deberían soportar más intensidad visible que uno de 10, aun considerando el coeficiente de corrección por agrupamiento, ojo. No simplifiquemos, si un cable de 6 nos soporta 40 amperios, 2 de 6 nos soportan 80. Soportan 80 si los hemos separado más de 2 veces el diámetro aparente del circuito, ¿vale? Porque entonces nos dice la norma que no hay que aplicar coeficiente de corrección por agrupamiento. Si lo podemos separar lo suficiente, serían los 80. Ojo, si no hay que tener en cuenta coeficientes de
mayor temperatura y todo eso. Si no, el valor que salga multiplicado por 2. Si no, con su coeficiente de corrección por agrupamiento, ¿vale? Siempre, es decir, nunca se pueden sumar. Entonces habría que hacer números y verlo, ¿vale? Pero hay que intentar evitarlo en lo que se pueda, ir a secciones más grandes, ¿vale? Ya sé que supongo que a veces hay esos conectores que nos permiten salir de 1 a 2, pues eso se puede hacer y tal. Entonces, pues se hace, si es la mejor solución para no tener que andar interviniendo y cambiando secciones, pues podría ser, ¿no? Y entonces, 2 cables de 6, puede equivaler a lo mejor, o puede tener mayor intensidad visible, luego habría que mirar también la caída de tensión. Pero lo normal es que incluso aun estando juntos es posible que le den mayor intensidad visible, ¿vale? Porque en general, bueno, hay algo que, digamos, a lo mejor no se tiene en cuenta o se ha visto y no eso, y es que la densidad de corriente se reduce a medida que aumenta la sección. Es decir, el cable de 1,5 milímetros debe tener una densidad de corriente para igualdad de sistema de instalación de 9 veces superior al de 240, 8 o 9 veces, no os exagero, ¿vale? Pasa que, bueno, pues lógicamente no vas a poner muchos cables de 1,5 en lugar de uno de 240, ¿no? Y todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, eso es cuestión de ver la tabla. Multiplicamos por 2 y luego tenemos coeficiente de corrección por agrupamiento. Vale. Muy bien, Lizardo, pues por aquí dejo tu correo electrónico. Muy bien. Que están preguntando mucho por aquí también por el teléfono. La última diapositiva de la presentación tenéis aquí el teléfono también, pero como se ve muy pequeñito, pues os he puesto ahí el correo electrónico. De todas maneras, sí, no está bien. De todas maneras, vais a recibir un correo mañana por la mañana, tanto con la grabación como la presentación, que estáis preguntando mucho. Y también esta noche estará disponible en nuestra web, en Voltimum Academy, en la parte de formación. Tenéis ahí siempre la grabación después de unas 2-3 horillas, estará ahí subida. Y bueno, sin más dilación, por aquí tengo muy buenos comentarios. Dicen que gran presentación, que un placer escucharte, que por aquí dice el ingeniero expositor es un experto en el tema. Así que bueno, siempre un placer tenerte con nosotros, Lizardo, compartiendo tus conocimientos, ¿no? Con nuestra audiencia que se ve que de verdad aprecian mucho. Así que nada, muchísimas gracias a todos vosotros que estáis ahí detrás de la pantalla. Siguen, ya ves el chat que no paran diciendo. Voy a capturar todas las pantallas, Sí. Las voy a poner aquí en la habitación y tal. Sí. Que tenga un especial fondo para motivarme por las mañanas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Lizardo. Te esperamos de nuevo con nosotros en otro webinar. Esperamos de verdad. Y nada, que paséis muy buena tarde. Grabación en un par de horas, 3 horas, la tenéis en nuestra web y mañana pues recibiréis un correo con toda la información. Así que nada, muchísimas gracias y no sé si quieres decir algo para cerrar, Lizardo. No, agradecer a Voltimum por la organización, a ti por haber estado pendiente de todo, incluso hasta última hora queriendo poner ahí cosas. Haré el pequeño cambio ese que dije que era un sistema, en lugar de ser el E era el F, y te pasaré la presentación otra vez para que sea la que les facilite. Y nada, agradecido también a vosotros por las palabras, por la asistencia, atención y nada, aquí estamos a vuestra disposición. Pensad siempre en cables de General Cable para vuestra instalación, que es una primera marca que yo creo que es una garantía a lo largo de los años también. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.